Bueno, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Gil, Johnny Pong, y vamos a hablar acerca de esto. Monitoreo de alto rendimiento con VPF para servidores altamente saturados. Entonces me presento, muchas cosas que dicen ahí, pero resumen, soy de Ops SRE, en una empresa que de pronto la reconozcan, ¿vale? Hoy me traje el saco, no, fue por pura casualidad, realmente, porque pues me gusta mucho el ecosistema de la CNCF, me gusta mucho el ecosistema de las comunidades, de pronto para quien haya estado previamente en charlas que he podido compartir, me gusta que realmente ustedes puedan llevarse no quién soy, sino realmente las capacidades que ustedes pueden llegar a generar con el ecosistema open source. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener por acá? Vamos a hablar acerca del problema. Entonces, hablemos de este primer problema y es las alertas de un sistema productivo, picos de tráfico, saturación, microservicios. Empezamos a revisar APIs. Listo, empezamos a ver que las APIs empiezan a responder con errores, 504 gateways, una serie de arquitecturas que pueden estar detrás y que me pueden estar involucrando a mi infraestructura y me la pueden estar involucrando para que no salga de la forma correcta, ¿vale? Por otro lado, tenemos que no hay tiempo para implementar APMs, ¿vale? Hablaba la profe ahorita de la implementación de los diferentes Application Monitoring y es como nosotros a través de los APMs empezamos a tener un poco de observabilidad, ¿vale? Que esto, si lo vemos desde la perspectiva teórica, es el Application Performance Monitoring y es como nosotros podemos ver lo que está pasando con nuestro código. Y cada reinicio de estos componentes puede llegar a empezar a empeorar lo que está pasando actualmente en nuestras aplicaciones. Seguido de que si queremos ver más dentro del sistema, debemos empezar a utilizar la instrumentación que ya vamos a hablar de ello. Cuando hablamos de un servicio, falla bajo carga, no hay tiempo para instrumentar código. ¿Listo? De esta parte vamos a hablar un poco de cómo a través de un ecosistema open source podemos llegarlo a trabajar. Y aquí hablamos de exactamente la instrumentación o instrumentalización, como de pronto se puede encontrar en la teoría, y es el monitoreo tradicional. ¿Listo? Entonces, me cargo esto por acá. Requiere modificar código fuente. ¿Listo? Agregar librerías, agregar anotaciones y necesita un redespliegue. Entonces, normalmente, cuando nosotros queremos implementar la instrumentalización para el vendor que sea, llámese Datadog, llámese Splunk, llámese New Relic, llámese lo que sea, necesito sí o sí hacer un cambio en mi código para que eso pueda verse, ¿vale? Normalmente las aplicaciones por defecto no me van a dar instrumentalización, ¿vale? Necesito hacer algo porque necesito sacar eso a la luz y las aplicaciones no saben cómo. Al final del día, todos los SDKs, DKs y los Software Development Kit que nos ofrece la industria no están enfocados directamente en cómo se pueden llegar a ver las cosas, sino solamente en su funcionalidad. Alrededor de eso se construye una serie de frameworks y los frameworks, si cada uno pues se enfoca en. ¿Listo? Cada segundo cuenta. Si nos vamos a lo que hemos visto en las anteriores presentaciones, normalmente en las empresas, cuando hay sistemas productivos, hay una cosa que llama long call. ¿Qué significa esto? Hay una persona con un celular, con una aplicación que llama PagerDuty, ahorita estoy en on call, si algo, por si me llega a llorar, me tengo que ir a sentar a trabajar. ¿Y qué significa esto? Estar pendiente de nuestras plataformas productivas, de que todo esté funcionando de forma correcta y si esto está funcionando de forma correcta, bien, si no, me toca irme a sentar, si no, nos toca irnos a sentar a la hora que sea. ¿Sí? Nos hablan ahora con la idea de la autorrecuperación, el auto-healing, eso es súper chévere, súper bonito, pero en ambientes productivos el Human in the Loop sigue existiendo y va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque la IA, si no le generamos esos buenos límites, la IA puede tomar a veces decisiones que no son correctas, ¿vale? ¿Cómo qué tipo de decisiones? Supongamos, se me cae mi servicio. Uno como humano lo primero que va a hacer es reiniciemos. ¿Qué pasa si el reinicio no funciona? Existe una serie un documento que llama un runbook que uno normalmente sigue para ver si eso puede llegar a solucionar un poco el tema. Pero uno necesita tener un poco más de contexto. ¿Cuál es este contexto? ¿Cuál es la arquitectura? ¿Cuál es el cloud? ¿Cuál es el networking? ¿Cuál es la seguridad? ¿Qué debo tener alrededor de? Si eso yo no lo tengo presente, yo no puedo entrar allá ahí a la máquina, empezar a desplegar y a tratar de hacer cosas. Puede que me sirvan, puede que no, puede que esté echando tiros al aire y que no funcione. Por lo cual, cada segundo cuenta al momento en que tenemos un sistema de producción impactado, ¿vale?
Equipos operan a ciegas justo cuando necesitan tener más visibilidad. Entonces no vemos nada, no sabemos qué está pasando con nuestras aplicaciones, no sabemos actualmente qué es lo que pueda llegar a pasar, ¿vale? Entonces arrancamos con esta cosa súper bacana y es kernel más eBPF. Entonces si ya hablamos de kernel, estamos hablando de qué exactamente. ¿A quién le suena que sea un kernel? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Y de qué hace parte el kernel? El sistema operativo. Se comunica con los dispositivos externos. Exacto, pero entonces hablamos exactamente de qué sistema operativo acá. De Linux, que fue el que nos introdujo exactamente kernels y empezamos a trabajar ahí. Y cuando ya hablamos de Linux y empezamos a bajar esto un poco más de nivel y empezamos a hablar de cargas de trabajo, pues estamos hablando ya del mundo contenerizado y si ya extendemos esto y lo movemos hacia un gestor de contenedores, posiblemente podríamos estar hablando de Kubernetes. ¿Listo? Entonces eso es súper bonito. Entonces lo que me va a permitir el kernel más el eBPF es hacer una inyección a nivel del kernel para poder obtener esas diferentes señales. Entonces captura llamadas de red y ejecución seguras desde el nivel del sistema operativo. Entonces si volvemos a uno de los problemas que teníamos antes es instrumentación, es decir, tengo que cambiar código, tengo que reiniciar, tengo que hacer. Con este pequeño amiguito eBPF ya no lo tengo que hacer, ¿vale? Eso es lo más bacano. Segundo, Grafana Veila, autodescubrimiento de procesos en el espacio de usuario y los convierte en métricas de OpenTelemetry, ¿vale? Entonces, OpenTelemetry, para quien no lo conozca, es un proyecto que se graduó hace 2 semanas en la CNCF. Era un proyecto que estaba antes en crecimiento, ya hace más o menos 2 semanas se graduó y es un proyecto lo bastante maduro para que de pronto quien no lo conozca o sí lo conozca. Es el segundo proyecto de la CNCF más importante. El primer proyecto más importante de la CNCF es Kubernetes, con más aportes y con más movimientos, si los vemos desde la perspectiva de los commits y qué empresas están detrás de. Y si entramos al stats de eso es una cosa súper bárbara. Están empresas como Google, como AWS, como Microsoft detrás de, haciendo contribuciones a OpenTelemetry. ¿Listo? Eso es súper chévere. Y por otro lado, tenemos Prometheus más Grafana, que de pronto quien vengamos del stack open source, Prometheus es una base de datos que nos permite almacenar información de las diferentes métricas solamente, y Grafana que nos va a permitir exactamente visualizar lo que está pasando en esa base de datos. ¿Listo? Entonces tenemos todo esto en full ecosistema open source. Linux, open source, Grafana Veila con OpenTelemetry open source, Prometheus open source y Grafana open source. ¿Listo? Todos esos proyectos nombrados, algunos amparados sobre la CNCF, sobre ese famoso landscape que tiene un mundial de proyectos detrás de. Entonces tenemos aquí eBPF, Extender Vertical Package Filter. ¿Listo? Entonces son programas que nos van a permitir exactamente a nivel del kernel de Linux inyectar elementos y que nos van a permitir hacer algo, ¿vale? ¿Qué nos permiten en esta ocasión? Desde la perspectiva de observabilidad, lo que va a permitir este eBPF, porque esto, si uno se va un poco más a la literatura, esto sirve mucho para la parte de mesh, nos va a permitir desde la perspectiva de observabilidad de poder capturar lo que está pasando con las aplicaciones, ¿vale? Entonces, desde observabilidad tenemos 3 tipos de señales. Cuando nosotros desarrollamos una aplicación tenemos 3 tipos de señales, ¿vale? La que normalmente nosotros conocemos son los logs, ¿vale? Esos logs son esa pantalla negra que me sale cuando yo le doy Enter, ¿listo? Otra señal, resulta que cuando yo hago la solicitud a mi aplicación, tengo una siguiente señal. ¿Cuál es esa señal? Se llama una traza, ¿vale? Pero una traza está compuesta por diferentes elementos, especialmente por uno que son los spams. ¿Qué son estos spams? Los diferentes saltos que tiene la aplicación para poder completar mi solicitud. Entonces, supongamos, entro a facebook.com. Esa es el primer spam. Cuando él va hacia la base de datos, cuando va hacia la gestión de los diferentes archivos, todo eso completa la traza, pero el spam es cada uno de los saltos. Aquí en la parte del enrutador, la parte del DNS,
la definición del DNS, la identificación a nivel de networking, también cómo se cargan los componentes, todos esos pequeños saltos son el span, pero todo el completo, la visual de todo ese completo, se llama traza. ¿Listo? Entonces, segunda métrica. Y tercera métrica o tercera señal, tenemos que son los logs, las trazas y las métricas. ¿Listo? Entonces, la tercera señal es la métrica. Entonces, ¿cuál es la métrica? Es el estado de salud de mi aplicación. Entonces, cómo está a nivel de CPU, cómo está a nivel de RAM, cómo está a nivel de disco, porque todos esos componentes necesito saberlos para que al final del día, cuando yo esté observando, mi aplicación sepa qué estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, eBPF, un poquito de entrañas. Entonces, cargamos a hooks del kernel a través de las llamadas de syscall y lo que hacemos es precisamente inyectar esos elementos que nosotros queremos ver. Verificamos a nivel del verifier, que es otra parte del kernel de Linux, garantizamos la seguridad. Entonces, de esto nosotros solamente debemos conocer que existe, porque parte de toda esta implementación ya se está haciendo a través de OpenTelemetry. Los maps, que son estructuras key value para compartir datos entre espacios, y los JIT para compilation, convierten el bytecode de eBPF a código nativo y rendimiento cercano al kernel. ¿Listo? Resumen de alto nivel. De user space a kernel space. Entonces, lo que estamos haciendo es cómo obtenemos esa información sin necesidad de cambiar nuestras aplicaciones y hacemos uso exactamente del sistema operativo para bajar y obtener esas métricas. Aplicaciones normales operan en espacios de usuarios a nivel de kernel. Cuando desean recibir tráfico, abren sockets, que eso ya se encarga directamente del sistema operativo de cómo funciona internamente para hacer la entrega de. Al enganchar el programa de eBPF de Veila, que sería la opción de Grafana, estos puntos de entrada interceptan duración de procesamiento y volumen sin alterar el binario de la aplicación original. Esto es súper bacano, porque al final del día yo no estoy cambiando nada a nivel de código, yo no estoy cambiando nada a nivel de el runtime environment. Esto se lo estoy inyectando es directamente en una capa superior y se lo estoy agregando es directamente desde el sistema operativo. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros eliminar de pronto esa fricción que existe cuando hacemos la implementación de herramientas de observabilidad. Y por otro lado tenemos que es compatible con cualquier lenguaje. Entonces tenemos Go, Rust, Java, Node.js, Python y todos los demás, porque al final ellos necesitan un runtime para ejecutarse dentro de mi sistema operativo. Pero si yo pongo esta capa a nivel del sistema operativo, independientemente de este runtime que se esté ejecutando, pues va a salir la instrumentalización. ¿Vale? Entonces eso es lo más bacano por ese lado. Hablamos de estos 4 puntos: networking, intercepción de paquetes, tracing, visibilidad de las diferentes llamadas, seguridad, filtrado de syscalls. Entonces podríamos llegar a filtrar, si nosotros ponemos esto desde la perspectiva de lo que es el mesh, yo puedo agregar seguridad y todo lo de filter package y toda esa cosa que nos mencionaba ahorita Luis, lo puedo llegar a hacer también acá. Y la observabilidad, métricas y también agregadores, ¿vale? Recordemos que si bien yo tengo una aplicación en mi celular, esta aplicación internamente dentro de las organizaciones pertenece a un área, pertenece a un equipo, alguien paga por todos esos servidores. Entonces, si nosotros le agregamos a las aplicaciones todos esos metadatos, cuando yo esté viendo ya desde la perspectiva de observabilidad, va a ser mucho más sencillo para los diferentes equipos saber de quién es el owner de eso, ¿vale? Porque cuando uno de los errores que más se comete cuando se hace implementación de observabilidad es, tengo estas aplicaciones, pónganle observabilidad a todo. Y sí, pero no tenemos gobierno. Y si no tenemos gobierno, estamos solamente ingestando basura en nuestros stacks de observabilidad. Aquí hablamos de Veila, que es la promoción de Grafana con eBPF y OpenTelemetry, pero recientemente Grafana es muy open source también, viene de su ecosistema open source, entregó este proyecto a open source, ahora se llama Ovi, ¿vale? Y lo que vamos a ver, parte de lo que me entrega Veila es que tenemos open source, pertenece a la CNCF, me ayuda por defecto en tener estas métricas de red que son rate, errors and duration. Soporta múltiples lenguajes, por lo que ya hablamos, los diferentes protocolos, porque al final del día se pega a nivel del sistema operativo, independientemente del protocolo que esté que se estén generando dentro de los diferentes stacks de comunicaciones, pues voy a poderlos obtener, y exporta estas métricas hacia Prometheus
y también se puede llegar a interceptar con OpenTelemetry. Y también hay un producto que se llama Grafana Alloy, que si quisiera, pues un poquito más sencilla la configuración cuando no es OpenTelemetry, es mucho más sencilla con Alloy. Grafana Veila, lo que les comentaba de OBI, que es OpenTelemetry y BPF, que es el proyecto que entregaron, ya tiene más de pools, estos son la cantidad de pools mensuales que nos comenta exactamente el equipo de Grafana que se generan, más de 8 lenguajes soportados, y es un proyecto full con OpenTelemetry que, como les comentaba, es un proyecto graduado. ¿Listo? ¿Qué son las métricas RED? Entonces hablábamos de Rate, Errors and Duration, por ahí nos comentaban ahorita de los SLIs, SLAs, SLOs. Esto hace parte de cómo yo puedo llegar a medir todo esto. Entonces, el Rate, request por segundo, Errors, cantidad de errores que tengo, Duration, cantidad de las solicitudes y cuánto se pueden llegar a tardar dentro de que llega la solicitud hasta que es finalizada, ¿vale? Capacidades adicionales que tendríamos por este lado. Entonces, metadata con Kubernetes, referente a Service Graphs, referente a cómo podemos llegar a generar esos grafos de conexión de los diferentes servicios, y alertas, que son los umbrales que se pueden llegar a definir, porque cada aplicación es totalmente distinta, de hey, hasta dónde sí voy y hasta dónde no voy, hasta dónde sí está saturado o no un servicio. Por defecto en red, pues estaríamos hablando de esos P50, P90, P99, que son la cantidad de requests que se debería estar entregando, y de esa manera yo puedo llegar a tomar algunas decisiones o puedo generar alertas e incluso puedo generar agentes que se encargan de. Esta es la parte de la arquitectura de la demo. Entonces tenemos el desplegado del stack del GTM, que es Loki, Grafana, Tempo, Mimir, internamente dentro de Grafana. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro host, que es la aplicación. Aquí tenemos nuestro OBI, que esto hace parte de la instrumentalización. Y se dan cuenta que está toda la parte de los kernels implementados. Y por otro lado tenemos un contenedor que tiene un recommendations B1 y B2, que realmente esos son puros Nginx, no es nada más, que reciben peticiones. Tenemos un Edge Nginx, que es otro Nginx, y todos estos fueron instrumentados a través del kernel con eBPF, y lo que se envía es a través de un pipeline de OpenTelemetry para que esto baje directamente hacia el stack de Grafana. ¿Listo? Con el GTM. Entonces, este es el QR de la demo, o lo pueden encontrar aquí si quieren tomar una foto y después verlo después. Los invito a que lo realicen. Hay una plataforma que se llama Killer Coda, en el cual ustedes pueden copiar, pegar, git clone, entran a la carpeta y ejecutan las instrucciones que hay ahí. ¿Qué instrucciones son? Son dos. Una, instalar una cosa que se llama vtop para poder ver el estado actual del sistema operativo con la carga que le vamos a lanzar, y el siguiente comando es un Docker Compose App con lo que está aquí implementado, que sube todos los servicios que les acabo de mostrar. ¿Listo? Si quieren hacer una redirección de puertos, también se puede llegar a hacer para que los podamos ver. Venga a ver si nos cargó un poco por acá lo que estaba esperando. Bueno, no nos cargó. Entonces, porfa, para que se lo lleven, hagan la tarea. Sinceramente, al final del día, cuando nosotros estamos haciendo cosas, lo más importante es aprender a romperlas. ¿Listo? Y todos los ecosistemas que nosotros hacemos es rompan cosas, y la ventaja de hacerlos con Docker es que tenemos la posibilidad de destruirlas rápidamente y volverlas a subir. ¿Listo? En resumen, entonces, hablamos de instrumentación, espero se lo lleven. Monitoreo, hablamos de eBPF, kernel de Linux, el ecosistema de Grafana, de la CNCF, muchas veces porque soy love de la CNCF, el proyecto de OBI, Prometheus y la Red Metrics. ¿Listo? No siendo más, muchas gracias. Para empezar a usar ese eBPF, tengo que bajar alguna versión de Ubuntu, o eso ya viene como Docker, que ya vienen todos los Ubuntu, o sea, por defecto, desde que tengas el kernel 4.16 para arriba, ya tienes soporte para eBPF. Porque si ya quieres inyectarle cositas hacia eBPF, ya te toca escribirlo a través del lenguaje de eBPF y como ellos ya definieron el estándar. Y otra cosita, métricas relacionadas con energía. Yo sé que la comunidad también tiene un conjunto de métricas y creo que se basan en estas cosas también. O sea, esto
también da soporte para ese tipo de métricas. ¿Cómo así? Energía. De energía, consumo energético. Ah, ok. Seguramente sí le puedes inyectar algún paquete de eBPF para que te dé esa métrica que saque al sistema operativo. Seguramente sí, pero aquí estamos hablando de lo que te ofrece por defecto. Las herramientas Prometheus y tal no tienen esas métricas. No. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Señor. No me quedó claro, en el Killer Coda está, hay en la opción de elegir ese laboratorio, hay un entorno como de una aplicación que está usando o siendo medida por esta herramienta, o no me quedó claro. No, es un terminal, ¿no? Es una terminal, sí. Una terminal. Killer Coda. Pero cuando lo instalo solo estoy instalando Hay unos que vienen precargados, pero hay otros que no. Sí. Yo he visto que hay unos que vienen ya con un entorno para atacarlo, para dañarlo. ¿Ese trae, o ese solo? No sé, sí lo trae. Killer Coda, no sé. Killer Coda hay varios escenarios. El que me gusta utilizar es el CKAD, y aquí dentro del CKAD, porque esto lo cambiaron hace poquito, utilizar este Playground. Y en este Playground de CKAD, que es solamente como la parte básica, nos da 2 nodos con unos servidores chiquitos, ¿vale? Ahí lo he usado, ahí funciona bastante bien. Y si ustedes quieren hacer la redirección de puertos, por aquí aparece el menú de hamburguesa. Cuando ustedes se autentican y todo, les aparece aquí el menú de hamburguesa. Cuando lanzan el escenario, aquí aparece un post forwarding y ya. Y de esa manera pueden acceder a la parte web de las aplicaciones que están desplegando. ¿Listo? Y de cara aquí al repositorio, entonces aquí está el que les comentaba, el apt update, el install, el bitop, a través para que lo suban. Aquí la arquitectura de referencia y el Docker Compose, que sube los diferentes servicios que están allá nombrados. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, son puras imágenes de Nginx con inyecciones de los archivos de configuración. Y por aquí abajito, un Traffic Generation, que es otro Dockerfile a través de un SH para empezar a enviar puro cool command. Y por aquí abajito tenemos la configuración de Obi. Y si bajamos otro poco, encontramos aquí el stack del GTM, Loki, Grafana, Tempo y Mimir, para poder soportar tanto Grafana para la parte visual, Loki, Tempo, Mimir para el almacenamiento, Loki de logs, Mimir métricas y Tempo para trazas. ¿Listo? Y aquí me exponen unos puertos y al que vamos a conectarnos es este 3000, que es donde se expone la interfaz gráfica de Grafana. Y ya, entonces ahí para que se lleven eso de tarea. ¿Listo? Muchas gracias. Yo tengo una última pregunta. Señor. Digamos, en el clúster yo estoy implementando observabilidad y con Grafana y Prometheus, ¿sí? Pero ese clúster está consumiendo el 40% de todo mi clúster, de los recursos. Si yo lo puedo reducir empezando a utilizar, por ejemplo, Grafana Veila, para empezar a reducir el consumo de pods que hace ese tipo de observabilidad, o digamos yo empiezo a reducir y no miro toda la cantidad de trazas y logs, sino solamente me enfoco en ciertas métricas específicas. Ahí esa es una definición importante porque, como lo mencionaba ahorita, cuando nosotros empezamos a hacer implementación de observabilidad, uno de los primeros errores es me llevo todo. Y cuando yo me llevo todo, ¿qué va a empezar? Voy a empezar a cargar mis sistemas, mi stack de observabilidad con trazas, métricas y logs que puede que necesite como puede que no. Entonces, eso es un journey que por lo menos en la empresa en la que estoy, que ya llevamos por lo menos unos 6 años implementando observabilidad, todavía es algo que sigue trabajando. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de observabilidad. Si bien tenemos mucha documentación, muchos de los equipos no hacen la implementación de forma correcta y envían todo para allá. Resumen de todo eso, una factura gigante, ¿vale? Eso mismo le va a tocar a su merced como identificar cuáles son esas señales que realmente tienen relevancia para, y a partir de esas señales que tienen relevancia, empezarlas a filtrar. La ventaja de OpenTelemetry es que como es un pipeline al final del día, yo le puedo decir allá en la configuración del YAMLcito, estas señales que vienen desde acá, que tengan estos tags, sí envíemela, si no, rechácela. Y de esa manera eso se puede controlar desde OpenTelemetry. Ni siquiera es de la implementación de Veila, ni siquiera es del stack de observabilidad, sino desde cómo usted recibe la información y cómo la rechaza. Y eso ya le da también gobierno. Listo. ¿Listo? Muchas gracias.